Yo ya estoy charlando un poquito en la publicidad porque acaba de llegar desde Rafaela el concejal libertario Fabricio de la Santa. Tiene 51 años, quizás su apellido lo relacionan porque viene de una generación de su familia de estar en el rubro de la construcción con una empresa familiar que comenzaron sus bisabuelos y se fue trasladando de generación en generación. Quiso irse del país en 2 oportunidades. Primera vez que se presentó en política hace un tiempo atrás, representando a La Libertad Avanza, ganó por el voto popular y hoy ocupa un lugar en el Consejo Municipal de la ciudad de Rafaela. Es un poco quien responde al gobierno nacional de Javier Milei y una situación que preocupa muchísimo es el tema de la Ruta Nacional 34, que no es de ahora el problema y también vale aclararlo, sino que prácticamente desde que tengo uso de razón, que comencé a trabajar como periodista en el canal hace ya más de 20 años, es un eterno problema que parece que no le encuentran la solución. Sin hablar de colores políticos, todos los presidentes de la nación en su momento han prometido poder realizar la famosa autopista, autovía, fue cambiando tanto de proyectos. Pero esas obras y sobre todo el tramo que nos compete a nosotros, desde Sunchales hasta la ciudad de Rafaela, dejó mucho que desear, ¿sí? Porque bueno, queremos conocer cuál es hoy por hoy la situación real y qué fue lo que sucedió tras 10 días de corte aproximadamente en Ruta Nacional 34, en el kilómetro 238, en el kilómetro que corresponde a la localidad de Lehmann, porque bueno, se derrumbó una alcantarilla, el presidente de la localidad de Lehmann avisó y ahí empezaron todas las gestiones, ¿no? Finalmente se terminó haciendo cargo con parte de la obra el gobierno de Maximiliano Puyaro. Y uno se preguntaba, ¿y el gobierno nacional y los concejales que tenemos en la ciudad de La Libertad Avanza o en la ciudad de Rafaela van a dar la cara? ¿Qué es lo que tienen para comentar al respecto? Bueno, por una cuestión de salud, hoy Sebastián Nicolau había prometido su presencia en el programa, no puede acompañarnos, pero sí lo hizo el concejal Fabricio de la Santa, quien acaba de llegar a la ciudad y por primera vez va a estar en vivo con nosotros. Gracias, Fabricio, por tener este gesto de viajar desde Rafaela a Sunchales. Y bueno, mi introducción habla por sí solo, ¿no? Con respecto a la situación de la Ruta 34. Contanos un poco qué fue lo que pasó y cuál es la mirada que tienen ustedes con respecto a esta desidia que hace muchísimos años, y reitero, más de 20 años, que queremos una respuesta. Las personas que estamos al lado de la Ruta 34 y que lamentablemente se ha cobrado muchas vidas. Exactamente. Muchísimas vidas que son irrecuperables y que es una ruta que conecta todo el país con países limítrofes, donde se lleva la producción del interior del país a los puertos, ¿no? De Buenos Aires, de Rosario, al exterior también, Bolivia. Así que, ¿qué es lo que sucede con esto? Como bien decís, es una ruta que es fundamental en un montón de aspectos, porque conecta todo el norte del país con los puertos, o sea, es fundamental para la producción, para un montón de aspectos. Y venimos trayendo este problema desde hace mucho más de 20 años. Sí. Yo me acuerdo que era chico, mis padres viajaban a Rosario por cuestiones de trabajo, y teníamos el problema de que la ruta era un desastre. A veces había que desviar por otro lado, por la 11, siempre tuvimos este problema. En algún momento hay que solucionarlo, porque esta ruta la hemos pagado miles de veces y ahora no está ni la ruta ni el dinero. Pues, para que todos sepan, la ruta nacional las venimos pagando con un impuesto que se pone en el combustible hace décadas. Desde el año 91 hay un porcentaje, cada vez que vas a cargar nafta, un porcentaje de eso debe ir al mantenimiento y a la construcción de rutas. Bueno, no fue nunca. El dinero lo pagamos y la ruta no la tenemos y el dinero tampoco. El problema, como siempre, ¿quién fue? El Estado. El Estado y toda su burocracia y todos los que intervinieron, que de hecho actualmente tenemos hasta gente presa, particularmente por la causa vialidad. Tenemos a una expresidente presa y muchos que están siendo juzgados por ese tema. El tema hay que solucionarlo. Lo que ha pasado es que puntualmente en el evento del otro día se derrumbó ahí a la altura del Lehmann una alcantarilla. Sí. Inmediatamente los concejales de Rafaela y de Sunchales, que somos los que estamos conectados por ese tramo, fuimos a vialidad a hacer las gestiones necesarias. Eso fue el día lunes. El día martes empezó con la obra y el día miércoles se habilitó el paso.
ha circulado información que no es cierta respecto de la intervención de la provincia o incluso que habilitaron el paso, lo cual no es cierto porque los únicos que tienen potestad de habilitar el paso es Vialidad Nacional, que tiene el control sobre la ruta. Sí intervino el comité de Cuenca, donde aportaron una máquina, una excavadora. Estamos viendo ahí imágenes. Bueno, ahí está esa máquina que se ve ahí. Eso es el gobierno provincial. El comité de Cuenca, que depende de provincia. Lo notorio es, lo que nos llamó la atención, es por qué hubo tanto apuro y tanto interés del gobierno provincial, del gobernador Puyaro, incluso de su ministro de Obras Públicas, Enrico, porque se habilitara el paso por la 34. ¿Y porque es una ruta sumamente importante? Porque evidentemente, no, lo que pasaba es que el desvío necesario que había que hacer para retomar más adelante era por rutas provinciales que están en un estado desastroso. También hay que decirlo, también hay que decirlo. Que no tienen ningún mantenimiento, Vialidad Provincial no hace nada. El día que tuvimos que ir a Rosario a aviar con Vialidad Nacional, fuimos por el camino, por la ruta que pasa enfrente de Galvez. La ruta es una catástrofe, baches del tamaño de un cráter lunar, sí. No hay señalización, una falta de mantenimiento absoluta. Los cráteres ni siquiera se ven porque cuando están inundados no se ven y los sentís cuando pegas el golpe con el auto. Los cráteres, para que llevar también claridad a la gente que está mirando, Fabricio, sí. Los cráteres son tanto de las rutas provinciales y de la ruta 34. En todas. Las rutas hace décadas que están en todas las situaciones. Sí, lo hemos dicho aquí muchas veces también. El tema es que hay que solucionarlo de una manera que sea eficiente y que se termine con la corrupción que en Vialidad, o sea, uno de los casos más grandes de la historia argentina pasó en Vialidad. Entonces había que terminar con todo el saqueo, ordenar las cosas y que la ruta la paguemos una vez y que la tengamos en condiciones. Que de hecho es lo que va a pasar porque ahora, en el transcurso de este mes o a principios del mes de mayo, se va a abrir la licitación, donde se presentaron varios oferentes que van a tomar la concesión de la ruta y se van a encargar del mantenimiento y de la construcción. ¿Y el que está actualmente, qué pasa? Lo que está ahora es un engendro estatista porque es parte de Vialidad y parte del Ministerio de Transporte, que hicieron una sociedad en donde figura Corredores Viales, están Corredores Viales, bueno, pero es una empresa del Estado, o sea que cobran el peaje, el dinero desaparece, la ruta no se arregla y tenemos este problema que estamos teniendo. Entonces hay que sacar el Estado del medio, se va a concesionar en alguien que lo haga de manera eficiente, a un precio razonable y que se cumpla, y entonces vamos a tener la ruta y la vamos a pagar una sola vez como corresponde. Tuviste muchos reclamos, me imagino, Fabricio. La gente está muy enojada por esta situación, que tuvieron que cortar la ruta, que había que desviar, que era un tema sumamente engorroso. ¿Qué le podés decir a aquella persona que camina de a pie? Porque en realidad aquí el que pierde, ¿sabés quién es? El pueblo. El ciudadano. El ciudadano. El ciudadano que paga. Exactamente, perdemos todos. Acá no gana ni Puyaro, ni gana Javier Milei. Acá me parece que todos juntos tenemos que justamente luchar para que estos, de una vez por todas, finalicen las obras. El ciudadano que con toda razón reclama que le brinden el servicio por el que paga, por el que viene pagando hace décadas. Porque la ruta esa la pagaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos la van a seguir pagando. Y seguimos sin tener una respuesta. ¿Qué dice el gobierno nacional con respecto a esto? ¿Qué mirada tiene? El gobierno estuvo trabajando en lo que va a pasar ahora, en presentar los pliegos, porque no solamente en la 34, en muchas rutas del país hay muchos miles de kilómetros que se van a licitar para que se adjudiquen. En el caso particular de la 34, eso de las licitaciones se van a abrir ahora, en el transcurso de este mes o a principios del que viene. Se va a otorgar la concesión y el gobierno lo que tiene que hacer, que en su gestión de control, tiene que controlar que los servicios, que la empresa cumpla. Porque de hecho ahora tenemos empresas contratadas por Corredores Viales que no estaría cumpliendo con las órdenes de trabajo que se le dan. Y a consecuencia tenemos estos problemas que hay que resolver. Pero viste que ya van 2 años del gobierno de Javier Milei. Bueno, pero tenemos 100 años de desastre. O sea, no es fácil arreglar 100 años del desastre que tiene un país. El presidente está al tanto de esto, de lo que pasa con la 34, porque sin ir más lejos, lamentablemente la 34 otra vez volvió a ser noticia por un terrible y trágico accidente de tránsito en la zona de Cañada Rosquín. Exactamente, que ocurrió, este fin de semana, toda una comunidad de luto. Y nosotros cada vez que escuchamos una ambulancia, Fabricio, sobre la 34, inmediatamente, viste, nos alarmamos, nos ponemos mal porque hemos padecido también aquí como gente de Sunchales, con gente de Ataliva, bueno, los que transitan diariamente esta ruta por cuestiones laborales o de salud a Rafaela, saben de la peligrosidad, el tramo también desde Sunchales a Tacurar, la zona de Palacios también es muy difícil, ¿no?
y no le encontramos la vuelta. Entonces se van pasando la pelota. ¿Sabés cuál es la sensación, Fabricio? Se van pasando la pelota unos con los otros. Vos decís, bueno, el gobierno, o quizás lo que interpretamos nosotros, el gobierno provincial necesitaba consumo urgente habilitar la 34 porque desnudaba que estaba el problema de las condiciones realmente calamitosas en las cuales se encuentran las rutas provinciales. Exactamente. Y entonces era exponerse también ellos que algo estaba faltando. También estaban faltando a la verdad también el gobierno provincial. Porque fíjate que sigue habiendo el mismo problema. ¿Qué está pasando a nivel provincial? Porque a nivel nacional se está haciendo lo posible para que se solucione, se va a licitar, de hecho ya está la licitación armada, se abren los pliegos, hay muchos oferentes, se va a resolver. ¿Qué pasa a nivel provincial? Tenemos la ruta en un estado desastroso, presupuesto no hay. O sea, el gobierno provincial no tiene presupuesto. Para maestros no hay, porque sabemos la situación que tienen. Para fuerzas de seguridad no hay. Para el sistema de salud no hay. Para obras viales menos. Pero sí tenemos millones, el gobernador tiene millones para pagarle a Ñoquis, que ha contratado más de 1.300 cargos políticos en el último tiempo, con sueldos de entre 4 y 6 millones de pesos, que implica unos 7.800 millones de pesos por mes que van a parar no sabemos a dónde. Bueno, eso no puede más pasar. No puede más pasar. ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde están los empleados? ¿Los buscamos nosotros? Salieron publicados en el boletín oficial, los fuimos a buscar, no están en ningún lado. No entrarían en el edificio de la gobernación. Seguimos contratando cargos políticos, seguimos despilfarrando en cosas que no tienen sentido y el dinero a donde debería ir no va. Bueno, eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar y esa es la política que tenemos nosotros de terminar con todo eso. Bien. ¿Tuviste algún contacto, levantaste el teléfono cuando sucedió todo esto de la Ruta 34? ¿Quién es por ahí el contacto directo que tenés del gobierno de Javier Milei? ¿Quién te atendió para decirte, va a pasar esto? No, nosotros fuimos directamente a quien está a cargo de Vialidad Nacional en el sector 7, que es el que le responde a Santa Fe, que tiene sede en Rosario. Nosotros fuimos a hablar directamente y después fuimos a hablar con responsables de corredores viales también, a ver cómo se implementaba todo. Nos dieron un panorama. Lo que nos dicen es que, ¿qué es lo que pasa en muchos organismos? Porque pasa en PAMI, pasa en ANSES, o sea, más allá de que nosotros hemos puesto quienes dirigen, las cabezas ahora, de ahí para abajo tenemos todo un esquema burocrático tremendo, con gente que incluso juega en contra por alguna malicia, o por querer mantener los privilegios que tienen. Bueno, entonces hay que depurar todo el sistema. Y eso por supuesto que lleva un tiempo y se está haciendo todo lo posible. Pero la situación que pasa en Vialidad no es distinta a la que pasa en otras dependencias gubernamentales que tienen capas y capas y capas de empleados que vienen hace décadas, que vos vas a las oficinas y ninguno hace nada porque están todos tomando mate y ninguno trabaja. Y tenemos este problema. Bueno, eso no podemos pasar. Tenemos que hacer que las cosas sean eficientes, terminar con toda esa burocracia. Tenemos que ver que el sector privado, que es sumamente eficiente, se encargue de lo que debe, y que el gobierno, que es el árbitro, debe controlar, porque no se puede ser juez y parte. Porque si el gobierno hace la obra, ¿quién controla? No se puede controlar a sí mismo. O sea, el que es árbitro tiene que encargarse de controlar. Y después hay que llamar específicamente a la gente que tiene experiencia en la materia. Tenemos miles de empresas constructoras en Argentina que están en condiciones de hacer esas obras a mucho mejor precio, porque otra cosa que estamos evaluando, que pasa, supongo que pasará acá en Sunchales y en Rafaela pasa, cuando se hacen obras de pavimento, obras de rutas, los precios, ¿por qué los precios son siempre por 4 o por 5? Sí, bueno, vos estás dentro del rubro de la construcción. Tenemos un problema puntualmente en Rafaela, se está haciendo una obra de pavimento, nosotros hicimos el cálculo, es muy fácil calcular el pavimento, porque tiene el hormigón viene por metro cúbico, tiene 15 centímetros de alto, 100 metros de largo y los 9 metros de ancho que tiene la calle. Es muy fácil sacar cuánto vale el metro, y siempre en el presupuesto público es el triple. ¿Por qué pagamos el triple? ¿A dónde va el dinero? Bueno, es lo que estamos cuestionando y que ahora de repente nadie sabe explicar. Y acá lo que te hacen el pavimento es carpeta asfáltica de color el negro. Y mal hecha, porque... Pero a los loteos privados sí le exigen que se haga el pavimento como corresponde. Bueno, porque la diferencia entre lo que cuesta uno y lo que cuesta el otro, ¿dónde va? Al bolsillo de alguien va, porque la plata no se evapora. Bueno, ese es el problema que tenemos con la corrupción que hay en toda la política, que termina llevando a estas situaciones con las que tenemos que terminar definitivamente. Quiero decirle, hay muchos mensajes que están llegando, Fabricio. Los respondemos a todos. Los respondés. Va a haber algunos quizás incómodos, ¿no? No, incómodo no hay ninguno. Las respuestas hay que darlas a todas. Perfecto. Bueno, a ver, comenzamos. Y gracias a todos por estar atentos al programa. Hola, Marina. Ay, estoy con la letra. ¿Después se puede ampliar la letra? ¿Sí? El tamaño de la letra del mensaje. Porque estamos ahí con algunos problemas de la letra muy chiquita, pero ya lo hacemos. Quiero decirte que, más allá de todo esto que estás contando, quería preguntarte también si habrá un cambio de mirada con respecto al gobierno nacional de esta situación que tenemos en el sector productivo, ¿no? Que hablás, que sí, ¿en cuánto tiempo vamos a tener respuesta? ¿20 días? Es que eso, en cuanto a que la ruta, sí. La ruta, o sea, se hizo una solución provisoria, por eso también depende de hidráulica de la provincia, que es quien certifica el tamaño de los desagües. La alcantarilla que se rompió,
las especificaciones de paso dependen de hidráulica de la provincia. También hay toda una burocracia tremenda. Ahora trajeron unos caños que son provisorios, porque los definitivos no estaban, que no hay explicación de por qué no hay caños definitivos. Debería haber una previsión de que si eso pasa tenemos que tener alguna reserva de material. La plata para los caños no está. Y ahora en 20 días se van a conseguir los que van y se va a hacer el paso definitivo. Se va a cortar primero una parte para no interrumpir el tráfico, se reemplaza y después la otra mitad. Pero esa es la mecánica de lo que va a pasar en el transcurso de unos 20 días, un mes aproximadamente. Bien. Me dice Jorge, hola, seguro, todo mal desde hace muchos años, pero el abandono de la obra del tramo Rafael Asunchales lo hizo el gobierno actual. Es una vergüenza. Total, ellos vienen en helicóptero. No sirve seguir echando culpas. Casi 3 años de abandono de la obra. Es una vergüenza. Le costaba poco terminar, aunque sea el tramo. Analiza Asunchales y bueno, me dice son todos iguales. La gente está descreída de la clase política. Por supuesto, y con toda razón, Pero eso no es que cuesta poco, cuesta mucho, todo cuesta mucho y tenemos que entender que los recursos de algún lado hay que sacarlos. No se puede imprimir billetes y generar inflación y tirar a lo loco así, cosas que después nos llevan siempre a un problema cada vez peor. O sea, terminar con todo el problema que había, con toda la estructura nefasta y corrupta que había en todo el país, lleva un tiempo. Y es una estructura que venimos trayendo desde hace casi un siglo, no es que empezó ayer. Lo que sucede, entonces en algún momento hay que decir basta y empezar y tomar el coraje de solucionarlo. Claro, pero la gente yo creo que está también cansada de escuchar siempre este relato, ¿no? Lleva tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Sí, bueno, porque vamos allá 2 años y uno quiere, lamentablemente la paciencia es como que no la tenemos ya, o la vamos perdiendo por todo este descreimiento que hay de la clase política dirigente, ¿no? Bueno, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta que entendemos que tenemos que dejar de votar ladrones. Porque cuando votamos a un ladrón, ¿qué pasa? Viene y roba, eso está claro. Entonces tenemos que empezar y tenemos que dejar de votar ineptos. Incluso exigir que en los cargos públicos se ponga gente apta para el cargo que está ocupando. Porque tenemos... hace décadas que en muchos cargos, nosotros tenemos, pasa en la Municipalidad de Rafaela, gente que hace 40 años que vive en la política, que nunca trabajó un solo día en el sector privado, que no fueron nunca ni empleadores ni empleados. Hace 40 años que viven ahí todo gratis a costa de los impuestos que pagamos todos. Y no tienen ni idea, no tienen ni experiencia laboral, no tienen absolutamente ninguna trayectoria ni ningún mérito para estar ahí. Tenemos que poner gente capacitada. Tenemos en obras públicas tenemos al ministro Enrico, que es abogado. En su vida construyó un tapial. ¿Cómo vamos a poner? Si no en salud, ¿a quién vamos a poner? ¿A un almacenero? Tenemos que poner un médico. En obras públicas tenemos que poner un ingeniero o un arquitecto con experiencia. No a gente que está ahí por acomodo, por cargos políticos, que no entiende nada del tema que está tratando, que después nos llevan a estos problemas. Bueno, tenemos que empezar a exigir competencia, tenemos que empezar a subir la vara y a poner gente que un requisito para participar en política debería ser como mínimo tener 10 o 15 años de haber trabajado en algún lado, haber tenido experiencia laboral, porque no puede ser que la gente que no trabaja, que nunca trabajó, esté legislando y haciendo leyes para los que trabajan. Y ficha limpia también. Y por supuesto, eso ni había que aclararlo. Estamos en una situación donde tenemos que aclarar que el que está en un cargo público no tiene que ser un delincuente. A ese punto hemos llegado. Debería sobreentenderse, pero hay que exigirlo, por supuesto. Fabricio, más preguntas de la gente. Sí. Buen día, espero que guarden el archivo de lo que está diciendo este concejal, porque esa promesa le vienen haciendo hace mucho tiempo. Dios quiera que se cumpla lo que supuestamente va a suceder con las concesiones. Exactamente, y va a pasar en todo el país porque se está concesionando, yo creo que se concesionaron 9.000 kilómetros ahora y se está ampliando a más. Pero es lo que tiene que pasar definitivamente para que dejemos de tener estos problemas. Marina, este señor debe dar respuestas por qué pararon la obra de la ruta en nuestra ciudad hasta el cruce. Es una vergüenza porque se deteriora lo realizado. El presidente de la Nación no tiene idea de lo que está pasando en el interior. La obra no es que se paró. Lo que pasa es que cuando se vino a ejecutar la obra no estaba el dinero. Porque el dinero, ¿dónde estaba? Desapareció el dinero. La obra no se puede hacer sin dinero. Si se robaron los fondos, si tenemos una expresidente presa por haberse robado los fondos, particularmente de las rutas de vialidad, bueno, ¿dónde está el dinero? Pues hasta ahora nadie lo devolvió. Entonces hay que empezar primero a terminar con el robo y después empezar a aplicar una política clara donde las obras se hagan, que es lo que se está haciendo ahora con las adjudicaciones que se hacen de la licitación. Marina, querida, Milei paró todas las obras públicas. No, paró las obras donde se estaba robando, en casi todas las obras se estaba robando. Cuando se construían viviendas se robaba. ¿Cuántos casos tenemos en el país de casas que no están y no está ni la casa ni el dinero tampoco? Planes de miles o cientos de miles de viviendas que no están ni las viviendas ni el dinero. Los punteros políticos, los que repartían planes sociales, los que tenían a cargo todas esas cosas que eran por acomodo, que tampoco tenían nada que ver con el tema porque no sabían nada de ninguno de los temas a los que estaban dedicados, se robaban el dinero escandalosamente, porque por algo tenemos políticos millonarios y gente con problemas.
porque los únicos que le ha ido bien en los últimos 100 años en Argentina es a los políticos. Toda la gente con dificultades, los trabajadores, en cualquier rubro, todo el mundo con problemas. ¿A quién le iba bien? A los políticos y a los sindicalistas. Bueno, los resultados están a la vista. Tenemos que terminar con eso y empezar a poner un sistema que sea sensato, lógico y transparente y honesto. El mayor recaudado es el Estado, el mayor recaudador es el Estado nacional con más del 70%. Todos los gobiernos anteriores algo hicieron. Este solo recauda con lo que le pagamos a este concejal. Que deje el verso para otra cosa, Marina, que el presidente viaje más por el país y no al exterior, que ambos le pagamos. Son puro relato, soy Sergio. No entendí bien lo que quiso decir con lo que recauda el 70%, no lo entiendo. Pero por lo menos en mi caso, con lo que le pagamos a este concejal no es porque nosotros ya lo hemos dicho que otra cosa es que los políticos no pueden estar cobrando lo que cobran. En Rafaela un concejal cuesta más de 7 millones de pesos por mes, entre todos los gastos. 4 se llevan de bolsillo y más todos los privilegios que tienen. Nosotros, el primer proyecto que presentamos fue bajar el sueldo de los concejales, porque no pueden ganar el disparate que ganan. Nosotros lo presentamos que teníamos que ganar por lo menos, como mínimo la mitad. Bueno, como todos votaron en contra de lo que decíamos nosotros esa parte todos los meses la estamos devolviendo o donando. La sorteamos entre la gente y todos los meses también sorteamos en una escuela y le devolvemos ese dinero de los impuestos que no debería ir al bolsillo nuestro, sino a donde deben ir, que es en este caso instituciones educativas, o devolvérselo a la gente a la que habría que bajar el impuesto. Vos sabés que tengo tantos mensajes, tantos que tengo que hacer una pausa, pero quédate en el próximo quedo hasta bloque. Mañana, si querés. Tenemos muchos mensajes, muchos. Hay gente que está muy enojada porque te invité en vivo al programa, como el ingeniero Rubén. Que me dice, ¿por qué lamentable escuchar a este tipo de concejales? Nosotros le damos la posibilidad a todos, Rubén. Incluso a vos también, si querés, por supuesto, voy a dar a conocer tu inquietud, pero todos tienen la posibilidad de hablar. Porque las cosas se arreglan hablando y dando la cara, no invitando a la gente. A ver, Rubén, a ver si nos entendemos. Las cosas se hablan frente a frente y sin vueltas y no sin esconderse ni nada. Las cosas se hablan y se dicen claramente. Pausa y ya seguimos contigo, Fabricio. Pausa, ya volvemos con el concejal por la Libertad Avanza, Fabricio de la Santa, que desde Rafaela está hoy en vivo en Mediodías. Tenemos que seguir con el programa y por supuesto hay muchas consultas de parte de todos ustedes que están mirando atentamente en Mediodías con el concejal de la ciudad de Rafaela, concejal libertario Fabricio de la Santa. Excelente entrevista, me dice Mimi, muchas gracias Mimi. Me pone, y las madres de Plaza de Mayo, Bonafini, el peor ejemplo de corrupción con las viviendas. Me dice Raúl. Tenemos plata para comprar, me dice Jorge, aviones de combate de la Segunda Guerra para terminar un tramo de 13 kilómetros. No tenemos dinero. ¿Qué tenés para decir entre eso? Para empezar, que nuestro país está invadido, que no tenemos control en las fronteras, no tenemos ninguna seguridad, con lo cual tenemos que invertir en seguridad. Es una de las principales inversiones en las que tendríamos que hacer. Y ahí no hay ningún acto de corrupción ni nada por el estilo. Los que se está dificultando corregir son todas las entidades gubernamentales donde había una corrupción escandalosa. Esas son las que hay dificultad para solucionarlas. ¿Qué se está haciendo? Claramente se está haciendo. Y en un plazo muy breve, porque en la historia de un país, 1 año y medio de algo no es nada. Entonces, pero se está haciendo mucho más rápido de lo que otros países tardaron en solucionar este problema, incluso la inflación, que hay países que le ha llevado décadas bajarla. Nosotros lo hemos bajado en 1 año, del 200 a nada ahora. Pero todo es un proceso y tenemos que entender que para que no tengamos que pasar por esto, tenemos que resolverlo de una vez, con soluciones serias, no con placebos, con soluciones mágicas inventadas como proponen todos y que nunca se arregla nada. Entonces, las soluciones son concretas y se tienen que aplicar y tenemos que invertir en lo que es lógico. Bien, ahí cambiamos el subtítulo. ¿Habrá un cambio de mirada del gobierno nacional? El cambio de mirada fue desde el principio. O sea, invertir en todo lo que es la gente que trabaja, en bajar todo el gasto político, en invertir en la producción, en los emprendedores. Eso empezó con la ley bases el primer día. ¿Quién se está oponiendo a eso? El gobierno kirchnerista. ¿Quién se opuso a eso? El gobierno kirchnerista. Cuando empezamos con la modernización laboral, con la baja de impuestos, con mejorar la seguridad, ¿quién fueron los que se opusieron? El gobierno kirchnerista. Lo que pasa es que en ese momento nosotros teníamos 30 diputados y ellos tenían 90. Si yo tengo 30 y hay 90 que se oponen, ¿de quién es la culpa? Ahora, en las elecciones legislativas, la gente nos ha acompañado muchísimo, entonces tenemos más apoyo legislativo, con lo cual podemos llevar esas reformas adelante. Bien. Y empezar a hacer leyes para la gente que trabaja y no para los sinvergüenzas que vienen de la política. Mari, ¿cómo estás? Consultale, por favor, por qué se autorizaron los bitrenes de 75.000 kilos sin hacer obra de infraestructura.
Bueno, esas son cuestiones técnicas, no tengo la respuesta para eso, pero lo averiguaré porque obviamente son cuestiones técnicas. Felicitaciones, Marina, muy buena nota, que se aclare todo por todos, los usuarios, basta de mentiras. Por supuesto, porque vivimos por décadas en una mentira constante, donde una pequeña corporación se beneficiaba a costa del esfuerzo de un país entero. Bueno, eso se tiene que terminar. Lamentable darle espacio a gente que sigue defendiendo ineptos. Era Rubén que había dicho eso en ese momento. Rubén es kirchnerista, como me imagino que es. Estamos en este problema por lo que se robaron en su gobierno. Bueno, así que a ver si nos entendemos. Vamos a empezar a hablar claro, porque querer esconder las cosas bajo la alfombra no va. Los que son responsables de esto tienen que venir y dar la cara, no esconderse o quejarse de los que vienen a opinar. A ver si nos entendemos. Vamos a terminar con toda esta falacia de decir disparates o acusar a gente que no tiene la culpa de las responsabilidades propias. Porque si miramos para atrás encontramos todo el desastre que han hecho. Así que bueno, eso se tiene que terminar y claramente se terminó. Hola Marina, soy Manuel. Este muchacho habla de que se robaron todo, de que hay que terminar con la corrupción y cuando tienen al señor Adornis y la inflación a costa del hambre de la gente. La inflación está bajando. Para empezar, que nosotros no defendemos a nadie. Si alguien cometió un error, lo tiene que asumir y hacerse cargo. Acá no defendemos a nadie. Si alguien cometió un error, también hay que tener altura moral para venir a criticar y a señalar. Porque si lo van a criticar a Adorni porque llevó a la señora en un viaje que no nos costó nada a mí ni a nadie de los que paga impuestos, ¿me viene a criticar quién? ¿Alguien que durante décadas usó el avión presidencial para llevarse los diarios al sur? ¿Iba el avión vacío con los diarios a llevar los diarios al sur? ¿Que hicieron cientos y no sé cuántos viajes de paseo los fines de semana? ¿O el presidente golpeador de mujeres, Fernández, que le daba el avión presidencial a la mujer que golpeaba para que vaya a tomar mate con la familia a otra provincia? Bueno, a ver, esos son los que quieren poner la vara moral de criticar un error que obviamente puede ser, si se asume y todos se tienen que hacer responsables. Pero hay que tener altura moral para criticar. Bueno, pero a Adorni no es solamente se le cuestiona el viaje privado que llevó a su esposa a Punta del Este, se le cuestiona que haya utilizado el viaje, el avión presidencial, como también toda una cuestión ahora que tiene que dar a conocer el tema de su situación patrimonial. Esto se le cuestiona porque además es funcionario público, es jefe de gabinete, tiene que dar explicaciones. Absolutamente. Porque su dinero se la estamos pagando todos nosotros, Fabricio. Por supuesto, pero hasta el momento, ¿está condenado por algo? No. La justicia investiga, se sigue el proceso como corresponde, porque todo el mundo tiene derecho a defensa, porque rige el principio de inocencia, para que todos sepan. Entonces, se tiene que averiguar y se llega a una conclusión. Si es culpable, tiene que pagar como cualquier hijo de vecino. Nadie tiene privilegios, y menos siendo político. Entonces, las cosas tienen que ser claras y justas para todos. La ley es igual para todos. María me dice, valoro que alguien ponga la cara. Lo importante sería que dejemos las diferencias y solucionemos los problemas. Coincido absolutamente, porque hay que terminar, otra pavada con la que tenemos que terminar es las cuestiones ideológicas, que yo lo veo en el Consejo todos los días. Ahora vamos a discutir y entonces viene el bloque, no, porque ustedes hace 30 años que están y son kirchneristas y no hicieron nada, y ustedes llegaron ahora y tampoco hacen nada, y tenemos que terminar con las pavadas, tenemos que sacar la cuestión ideológica al medio. Hay que entender que el trabajo de un concejal es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo administrativo, hay que ir a hacerlo y buscar las soluciones que son necesarias para la gente que aporta fortunas con impuestos. Es tan sencillo como eso, tenemos que sacar las ideologías y aportar soluciones que sean absolutamente sensatas y lógicas. Se bajaron impuestos en Rafaela, ¿por qué acá cada vez aumentan más? Bueno, nosotros logramos bajar muchos impuestos en Rafaela, estamos trabajando, incluso lo logramos eso antes de asumir, porque con la presión que estuvimos ejerciendo logramos que se baje, por ejemplo, el DREI, que es un robo. El DREI es un impuesto que no debería existir desde el año 74, que lo pagan todos los que trabajan, es un impuesto al trabajo. Hay gente que trabaja, alquila un local y paga más de DREI que del alquiler del local. ¿Y cuál es la contraprestación? Porque legalmente los impuestos tienen que tener una contraprestación. Cuando vos pagas la tasa tiene una contraprestación. Pagás por algo, alumbrado, barrido y limpieza. Eso es lo que te dan cuando pagas la tasa. ¿Qué te dan cuando pagas el DREI? Nada, va a financiar el despilfarro y el gasto de la política. Millones que van a todos lados, nosotros estamos cuestionando a ver a dónde va el dinero, nadie lo sabe explicar, se reasignan partidas a pagar sueldos de ñoquis, a contratar amigos que fracasaron en las elecciones. No puede pasar, eso hay que eliminarlo porque ese dinero tiene que quedar en el bolsillo de la gente que se lo gana con trabajo, no ir a parar al bolsillo de los políticos. El DREI se tiene que eliminar, entonces en Rafaela son 17.000 millones de pesos. Querían llevarlo a 23.000. Nosotros logramos frenar eso, logramos que se bajen algunas actividades, que se baje la incidencia, aún hay que bajarlo mucho más, pero se tiene que terminar porque... ¿El intendente Biotti qué partido político es? Es del mismo partido que Puyaro, es de Unidos. Bien. Marina, aplaudo de pie a este concejal. Necesitamos 1 o 2 concejales como él en nuestro Consejo de Sunchales. Tienen acá a Seba Nicolau, que es excelente y está haciendo un trabajo excelente. Así que van a necesitar, pongan más, pero acá lo tienen a Sebastián Nicolau, que está haciendo un trabajo excelente y toda nuestra línea. Estela Maris me dice que venga a dar un curso a nuestros concejales.
Bueno, y tiene que estar, acá está Seba, que lo puede hacer, y está haciendo hay trabajo excelente. Presten atención y sigan a Seba Nicolau, síganos en redes, síganos a nosotros también, porque estamos trabajando todos en conjunto. Porque otra cosa que hacemos nosotros es que dejamos de trabajar como localidades aisladas y empezamos a trabajar, en este caso, como un gran equipo provincial. Claro. En Rafaela, en Santa Fe, estamos en contacto con todas las localidades porque hay problemas que son comunes a todas las localidades. Bien. Los saqueos que se sufren por parte de la política en una localidad también pasan en la otra. Bien. Sunchales no es la excepción, Rafaela no es la excepción. Tenemos problemas que son comunes y tenemos que resolverlo entre todos. Y nosotros estamos trabajando en eso y de esa manera. Marina, buen día. Si no le gusta el invitado, a la persona que te preguntó eso, que tenés, tiene la opción de cambiar de canal. Exactamente, y si no que venga acá y dé los argumentos que tenga que decir y que venga a hablar en la cara. Que acá no, las cosas se dicen de frente y mirando a los ojos, no escondiéndose atrás de un mensaje o de algo. Bueno, que venga acá. Marina, la corrupción en el laboratorio por coimas de los medicamentos a los discapacitados de Adornis, ¿qué puede decirnos? Eso es toda otra falacia que se inventó, porque como no tienen nada de dónde agarrarse. De hecho, eso refiere al caso español. Sí. Bueno, inventaron que había, justo antes de una elección, siempre la misma posición política, 15 días antes de una elección, que ya pasó, viene pasando cíclicamente porque ni siquiera tienen la creatividad de hacer algo nuevo. Entonces tratan de ensuciar, como le hicieron a Olivera hace 20 años atrás, como le hicieron a Narváez, como le hicieron a un montón. Siempre la misma operación política para tratar de desprestigiar cuando va a venir una elección. ¿Qué pasó con todos los audios que dijeron que había, qué sé yo? Se levantó el secreto sumario hace poquito. ¿Sabe cuántos audios había? Ninguno. El que denunció fue a declarar, no, me equivoqué, no sé qué pasó, era una mentira, me lo contaron. Todas mentiras. Bueno, claro. Tenemos que terminar con eso, porque lo hacen solamente con el objetivo de ensuciar para tratar, porque toda la gente que tenemos, que hace 100 años está en el país, ¿de qué viven? Viven de la desgracia ajena, viven de arruinarle la vida a los demás, porque de eso viven, de que haya pobreza, de que la gente tenga que depender de un plan, de obligarlos a ir a una marcha a cambio de un bono. Bueno, eso no puede más pasar. Nosotros ya estamos terminando con eso, pero la solución es mucho más profunda y tenemos que ir depurando el sistema. Eso va a ir pasando con el tiempo, con las sucesivas elecciones, donde tenemos que aprender a no votar más ladrones, porque si no, después terminamos en esta situación. ¿Qué más me dicen? Que venga por favor aquí otra vez a dar consejos a los concejales de Sunchales, porque aquí hacen pata ancha porque son mayoría. Bueno, no, la mayoría, nosotros en Rafaela somos minoría, porque somos 2 concejales entre 10. Y sin embargo, hablando claro, de frente y poniendo todo ante la sociedad, hemos logrado un montón de cosas. Bajamos impuestos, como te comentaba el Rey, logramos que este año en Rafaela se había aumentado la tasa del 300%. 3 veces la inflación, sí. Que sin ningún sentido. Bueno, nosotros logramos que este año no se aumente la tasa, se quedó congelada hasta junio, en junio tampoco va a aumentar porque no lo vamos a permitir. Logramos sacar un montón de impuestos, impuestos que le cobran a los bares por tener sillas en la calle, a las cocheras por tener autos. Todas locuras para financiar el despilfarro de la política. ¿Cómo le van a cobrar a un bar por tener una silla una mesita en la calle, que es su herramienta de trabajo? Acá también bueno, tienen que sacarlo. ¿Cómo le van a cobrar a un bar por tener una mesita en la calle? Es su herramienta de trabajo. Es lo mismo que a vos te cobren acá por usar la cámara o usar el micrófono. Es una locura. Bueno, nosotros logramos que eso se elimine. Ahora, ese dinero que la gente que trabaja se lo gana, no va para más a bolsillos políticos y queda en su dinero que lo reinvierten en la economía. Bien. Fabricio, tengo más consultas y vamos a lo concreto que tiene que ver con lo de la Ruta Nacional 34, sí, que es lo que nos importa. Es fundamental. Y nos tenemos que ocupar, y ustedes se tienen que ocupar de eso también, Fabricio, por favor. De todo lo que pagamos, la Nación se lleva más del 70%. Las donaciones son para la tribuna, basta de verso. Las rutas nacionales son prioridad del gobierno nacional, ni los pastos cortan. No es ningún verso, es un hecho. O sea, que estamos donando el dinero, es un hecho. El que quiera, no hay que tener misión en Rafaela, porque como son impuestos de Rafaela, se lo devolvemos a los rafaelinos que pagan impuestos. Pero todos los meses, de hecho ahora vamos a sortear, la semana pasada sorteamos que le donamos a una escuela que tienen problemas de edilicios catastróficos. Ahora que vamos a las escuelas estamos viendo los problemas que tienen. Pagamos fortunas que tendríamos que tener, con los impuestos que pagamos, tendríamos que tener universidades como Harvard. Resulta que tenemos las escuelas que se vienen abajo, los maestros que cobran miseria, y quién tiene dinero, los políticos millonarios, y los funcionarios, y el ministro de Educación, y el otro. No puede pasar. El dinero de educación tiene que ir a los alumnos, tiene que ir a que haya escuelas como la gente, a que los edificios funcionen. No que sea toda una catástrofe, que tengamos que ir a donar para ver si pueden poner una ventana o... Bueno, bien. No puede pasar. Tengo tantos mensajes, yo te los reenvío a todos, tu celular personal, y después vos le darás curso. Nosotros y con Nicolau aquí en Sunchales, espero que... Sí. Porque muchos me dicen, no lo conocemos ni siquiera a Sebastián Nicolau. Claudia me dice. Bueno, particularmente estaba con un problema de salud que no pudo venir, pero vamos a venir. Cuando nos inviten venimos, porque nosotros venimos a dar la cara siempre, siempre, siempre. Buenas tardes, Marina. Me parece que no hay que pagar más nada, ni impuestos ni tasas. Esto es cada vez más desastroso a nivel país. Por supuesto. Bueno, un aplauso para Marina, porque lo que queremos nosotros es no pagar impuestos.
porque impuestos se paga para lo lógico. O sea, Reinaldo me dijo esto. Está bien para pagar impuestos para que tengamos servicios, porque necesitamos que pase el camión de la basura, necesitamos que la ciudad esté limpia, pagarle a la fuerza de seguridad, que tengamos educación, pero pagar un precio lógico por eso. No pagar fortunas y que encima no tengamos ninguno de los servicios. Bueno, eso se tiene que terminar. No hay que más financiar el despilfarro de la política, hay que negarse a financiar el despilfarro de la política. Antes del gobierno de Milei, me dice Juan Carlos, se estaba trabajando en la ruta y todo se dejó de hacer cuando abandonó la obra pública. Sí, cuando llegamos y encontramos que el dinero del que iba a la ruta se lo robaban todo, se financiaban las cosas con inflación, mintiendo billetes falsos, porque a ver si entendemos, la inflación es porque se emiten billetes falsos. Cuando no hay respaldo y hacen papelitos de colores que no valen nada, eso es lo que nos lleva a tener un 200% de inflación. Bueno, eso se terminó. Entonces ahora tenemos que conseguir dinero real para aportar soluciones reales. No vivir en una mentira que termina perjudicándole la vida a todos siempre. Marina, da nombre, apellido y DNI. Me encanta que sean así, que den la cara. Así como vos la estás dando, hay gente que no está digamos, no coincide con tu forma de ser, pero me da el DNI y me da su nombre y apellido. Soy Rubén Balbín, DNI termina en 117 millones. Decirle de la Santa que no es así, son unos increíbles por tener días sin responder. La provincia de Santa Fe se hizo cargo. No es cierto. Definitivamente no es cierto. ¿Cómo que no? ¿Se hicieron cargo? Sí, no. O sea, gran parte la aportó Vialidad a través del comité de Cuenca, aportaron esa maquinaria, pero se hizo un trabajo en conjunto. No es que vino la solución mágica de que vino Puyar a arreglarlo, no. Como ya dije, tuvieron esa colaboración porque no querían que en el desvío necesario... Tenemos imágenes de eso, señor director. ¿Podemos volver a poner esa máquina? ¿A quién corresponde? La aportó el comité de Cuenca. La aportó el comité de Cuenca. ¿Y el presidente de la localidad de Lehmann no se hizo cargo también, el presidente comunal? No sé qué participación tuvo, pero lo que pasa es que... ¿Y las alcantarillas y todo eso, los tubos? Los tubos se proveyeron, dependen de la habilitación de hidráulica, porque es la dirección de hidráulica de la provincia la que habilita esas obras, que hay una burocracia. Si cuando fuimos a Vialidad, si vos vieras toda la burocracia que nos encontramos, que hay que llamar acá a Buenos Aires, al otro, a pedir permiso para todo, no, esa ineficiencia no puede pasar. No puede pasar, hay que ser, las soluciones tienen que ser eficientes y rápidas. Bueno, Marcelo me dice, Marina, te recuerdo que se empezó la autovía hace 20 años, de los cuales estuvo parado en el gobierno de Macri 4 años, en el gobierno de Fernández por la pandemia y por último en este gobierno. Preguntale a dónde va el dinero de la corrupción anterior, la de los aumentos de los impuestos, de las obras que no se hacen más, etcétera, de todo lo que achicaron al Estado, etcétera. Decirle que terminen con el verso de lo que nos dejaron. No, lo que nos dejaron no es ningún verso, ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde fue el dinero de la corrupción? Es lo que nos gustaría saber, y todos sabemos dónde fue. El tema es recuperarlo, porque todos sabemos, hay gente presa por eso. Tenemos gente que se ha robado el país, se han robado la Patagonia, se han robado todo. Entonces, sabemos del dinero, la justicia tendría que hacer algo para recuperarlo. Bueno, a ver si nos entendemos. Ahora llevamos 2 años de gobierno, en 2 años hubo que terminar con todo ese desastre y ahora implementar con la solución que va a venir ahora en el transcurso de estos meses, donde se va a adjudicar la obra a alguien que la haga, el Estado desde su responsabilidad de control se va a hacer cargo de que eso se cumpla y se terminó el asunto. Es así de sencillo resolverlo. Marina, muy buena la charla, muy lindo todo lo que dice, pero no vemos los hechos y ya van 2 años. ¿Hasta cuándo? Más de lo mismo, me dice Liliana. Hasta que entendamos 2 cosas, que las soluciones nunca son fáciles, nunca son mágicas, llevan tiempo, por eso tenemos que tratar de evitar caer en estas situaciones, porque no es que un día nos despertamos, hacemos así con una varita mágica y amanecemos en Disneylandia. No, cuando venimos de una desgracia de tantas décadas, lleva un tiempo y lleva esfuerzo arreglarlo. Por eso tenemos que entender tenemos que entender cuál es la solución y ser exigentes y poner a gente responsable y no a sinvergüenzas que nos llevan a todo este desastre. Bueno, es así de sencillo. Fabricio, tengo tantos mensajes que yo después te los reenvío a todos, a los buenos, a los malos. A todos hay que responderlo. Hay gente que se siente muy molesta por esto. Y sí, bueno, con otra razón, yo también me siento molesto. Nosotros todos. Otra cosa que tenemos que hacer todos es involucrarnos, y lo asumo porque tenemos que asumir la parte de la culpa que nos toca. Yo lo asumo, por no habernos involucrado nunca. A mí nunca se me hubiera ocurrido participar en política. Si me hubieran dado un múltiple choice de algo que no pensaba hacer era esto, y ahora entendí que hay que involucrarse, porque si no nos involucramos tenemos las instituciones infectadas de parásitos y llevamos a esta situación. Si los que tienen la buena fe y la voluntad de hacer las cosas bien no se involucran, tenemos los sinvergüenzas que están siempre dispuestos a meter la mano en el bolsillo ajeno. Fabricio, como concejal, ¿cuánto es tu sueldo en Rafaela? Ahora en Rafaela nos pagan de bolsillo unos 4 millones de pesos aproximadamente. El gasto es mucho mayor, porque eso es lo que nos llega de bolsillo, pero después... ¿4 millones?
Ese sería el salario, el de bolsillo, unos 4 millones. Pero ¿Es asesor? cada concejal tiene un secretario, lo cual nosotros propusimos que hay que sacarlo también, porque lo razonable sería tener un secretario por bloque, no uno cada uno, porque eso es otro costo adicional. Porque a diferencia de vos, que si querés, o la gente que está mirando, si quiere poner un negocio tiene que ir a alquilar el local, pagarlo, tiene que poner una secretaria, la tiene que pagar, tiene que necesita personal de limpieza, lo tiene que pagar, la luz, el aire, todo. Los concejales llegamos a la municipalidad, tenemos la oficina gratis, el secretario gratis, el personal gratis, los lápices, la lapicera, todos los insumos gratis. ¿No? O sea, lo que nos pagan es todo el bolsillo, no tenemos 0 gastos. Es una locura. No puede ser que un político... Está bien que si tienen algún gasto... ¿Pero tenés un secretario? Todos los concejales tienen un secretario. ¿Por qué? Y bueno, porque es el reglamento municipal que todos los concejales tienen que tener un secretario. Pero vos podés decir que no. Acá en Sunchales se puede decir que no quiero asesores. Se puede no, o lo pagan con... Bueno, acá yo hablo de asesores, sí, no secretarios, ¿no? O lo pagan con el dinero de Sí, no, en Rafaela los asesores no existen. Por reglamento, a cada concejal se asigna un secretario. ¿Del partido? No. Cada concejal tiene un secretario para los trabajos de todos los días. Es así. El tema es que lo que propusimos nosotros es que debería haber un secretario por bloque, no uno cada uno. Eso funcionaba así hace un tiempo en Rafaela, funcionaba así. Entonces, pero... ¿Y quién hizo esa ordenanza? Y viene de tiempo inmemorial. Bueno, vos estás ahora en el Consejo, podés hacer una ordenanza que no... Por supuesto, no, de la misma manera que propusimos que hay que bajar los sueldos, sí, nos votaron en contra. Y no te lo bajaste vos, Márcico sí. No, eso es una mentira. Lisandro Márcico estuvo acá y nos dijo hace un tiempo que él se bajó el sueldo y vos, de la Santa, que fuiste el que propusiste ese tema, no lo hiciste. Nosotros estamos cumpliendo absolutamente con lo que dijimos en campaña. ¿Qué vamos a decir? Porque nosotros propusimos un ahorro que implicaba 540 millones de pesos al Consejo, solamente bajando ese porcentaje del sueldo. Que eso se tenía que ver reflejado en una baja de impuestos. No, porque si el dinero lo sacamos de ahí y lo ponemos a otro lado, no va. Ese dinero que ahora dice que se bajó Márcico, ¿dónde va a parar? Queda en la caja del Consejo y se lo gastan en otra cosa por abajo de la mesa. No, eso se tiene que ver reflejado en la baja de impuestos. Y nosotros dijimos que hasta que todos entiendan que tienen que bajarse el sueldo, nosotros esa mitad se la vamos a devolver al que lo paga con impuestos. Por eso lo sorteamos. O por eso se lo donamos a una escuela. ¿Pero te lo bajaste el sueldo o no? Lo bajamos de hecho, o sea, lo devolvemos al dinero, se lo vemos a la gente. Pero la idea no es que yo lo tenga que salir a sortear, porque si yo lo salgo a sortear es porque vos ya lo pagaste con impuestos. Sí. La idea es que no lo pagues. O sea, que el dinero no tiene que salir de tu bolsillo, te lo ganas con tu trabajo, tiene que quedar en tu bolsillo, no venir a pagarme a mí un sueldo escandaloso. O sea, que de los 4 millones, ¿Márcico cuánto cobra? ¿La mitad? Se bajó a un RIPTE que es 1 millón y algo, una cosa así. ¿Y vos? Y nosotros donamos la mitad del sueldo. ¿2 millones? De los dos, sí, de un poco más. Donamos ahora porque... otra cosa. Ahora aumentó. Porque otra cosa que propusimos es que el sueldo, porque los concejales no tienen que tener un sueldo como si estuvieran en relación de dependencia. Porque no están en relación de dependencia. Por eso se dice que el político tiene una dieta y no un sueldo. Porque como es un cargo temporal, deberían estar el tiempo, si tienen algún gasto que cubrir, para eso se les paga. Pero no tener una relación de dependencia donde aparte cobran aguinaldo, el aguinaldo lo devolvemos todo completo. Cobran aguinaldo, tienen un montón de privilegios, aportes jubilatorios, una cosa que no debería estar. Tiene que seguir trabajando en el sector privado y ganarse el dinero ahí. Y lo otro no es, porque el Consejo no es un trabajo, es un servicio. ¿Sabes lo que pasa, Fabricio? Está muy bien eso. El Consejo no es un trabajo, es un servicio. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Si no percibirían un sueldo, una dieta, no se presenta a nadie. Porque si hoy por hoy hay una encuesta de los políticos, si irían a trabajar por vocación de servicio, no hay ninguna lista. Creo que no llego a 5 personas con mi mano a ver quién se postula si irían gratis. Bueno, no ¿por qué nuestro proyecto, para que nadie tenga excusa, por qué nuestro proyecto no elegimos que vayan gratis? Que cobren un sueldo razonable como cobra cualquier, que incluso el que propusimos es mucho más del promedio que lo que gana alguien en el sector privado, un empleado en el sector privado. Más de lo que gana un médico en el hospital, más de lo que gana un policía. O sea, no se pueden quejar. O sea, que tengan un sueldo razonable por lo que hacen y después si quieren más dinero, que trabajen en el sector privado. No pueden desconectarse de la realidad. Encima, Rafaela, no tenemos horario, no cumplimos horario. Vamos cuando se nos da la gana. Entonces, tienen la suficiente flexibilidad como para seguir trabajando en el sector privado y después eso lo hacen como un complemento, como un servicio y se terminó. Es tan sencillo como eso. Tengo que finalizar el programa, estamos muy pasados de tiempo, te agradezco la predisposición, Fabricio, estamos atentos a tener novedades y te voy a volver a insistir en el tema de la Ruta 34. En 20 días, ¿cuándo hacen la licitación? No, eso se abren los pliegos ahora o en el transcurso de lo que es este mes o a principio del otro. Se abren los pliegos. Seguimos esperando. Y bueno, pero son rutas nacionales, hay muchos oferentes, el tiempo que lleva, que un mes no es mucho tampoco. Pero tenemos que entender el trabajo que da, que lo estamos experimentando nosotros, el trabajo que da solucionar todo para después, no volver a caer en el mismo error. Bien, gracias. Gracias por un la placer. invitación.